por último video de la clase 2, vamos a charlar un poco sobre las teorías alternativas, que son propuestas desde el área de la medicina social, desde el área de la antropología, como alternativas a esta teoría vigente actualmente, que es la teoría de riesgo. Por todas estas cuestiones que Urquía criticaba de la teoría de riesgo, hay básicamente dos propuestas que tienen más peso, que ponen más peso en la cuestión sociocultural. Por un lado tenemos la epidemiología social latinoamericana y por el otro lado tenemos la epidemiología sociocultural. Hay muchas más teorías alternativas, incluso Urquía en su libro cita otras teorías alternativas, pero nosotras vamos a elegir estas dos para poder reflexionar junto a ustedes. Por un lado, la epidemiología social latinoamericana tiene su auge en la década del 60 y viene de la mano del movimiento de la medicina social, de la salud colectiva. Es un movimiento latinoamericano que principalmente lo que cuestiona es el modelo explicativo de la medicina tradicional, la forma que tiene la medicina tradicional de explicar las cosas, de explicar este proceso salud-enfermedad. A la par que entiende que tampoco tiene capacidad para modificar o transformar las condiciones de salud-enfermedad de los pueblos. Por ese motivo hace ciertas propuestas. Yo creo que el principal aporte de este movimiento tiene que ver con poner en consideración algunos aspectos, si se quiere, más marxistas, en tanto que ponen el eje en las clases sociales, en los procesos productivos y en las cuestiones que el capitalismo propone, cómo transforma el proceso salud-enfermedad. Yo creo que ese es uno de los principales aportes de esta propuesta. Una de las principales referentes es Asa Cristina Laurel. Otro de los principales referentes es Jaime Breil, que ustedes han visto uno de los videos. Jaime Breil tiene un aporte que es clave, que en la década de los 90 hace una propuesta teórica sobre cómo abordar estas cuestiones socioculturales, económicas y políticas. Que si se acuerdan era una de las principales críticas a la teoría del riesgo, que no había una teoría sobre cómo incluir cuestiones socioculturales. Bueno, Breil, de la mano de esta epidemiología social latinoamericana, en los 90 hace una propuesta de cómo incluir estos aspectos desde lo metodológico, lo teórico. Y por último, como otro de los grandes referentes, está Naumar Almeida Filho, que es de la Escuela de Bahía, es brasilero, y también plantea como esta visión más integral de la determinación del proceso salud-enfermedad, ya dejando un poco de lado esta idea más lineal de la causalidad única o de la multicausalidad. Él habla de una idea mucho más integral, de la determinación del proceso salud-enfermedad. Y propone entonces, si se quiere, una etnoepidemiología que plantea justamente esto, una epidemiología que tenga visiones mucho más integrales, hablando de ya no factores de riesgo, de modelos de fragilización, que son conceptos más integrales, y propone esta idea también de los modos de vida que incluyen aspectos socioculturales. Es decir, tanto Breil como Naumar proponen desde la teoría incluir fuertemente aspectos socioculturales. Y Laurel, tal vez su aporte tiene más que ver con esta cuestión de análisis de los procesos productivos y de clases sociales vinculados al capitalismo. Estos son los aportes más importantes de la epidemiología social latinoamericana. En cuanto a la epidemiología sociocultural, son aportes más desde la ciencia de la antropología. Entonces, por lógica también, ponen en consideración los significados y los sentidos que le da la población a estas cuestiones del proceso salud-enfermedad. O sea, ¿qué le pasa a la sociedad con la idea de salud, de proceso y de enfermedad? ¿Qué significado le da la sociedad? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué significa para la sociedad estar enfermo de HIV? ¿Qué significaba en los 90? ¿Qué significa ahora? Ese fue un caso icónico en donde tener HIV en los 80 generaba y significaba algo para la sociedad y tal vez no es lo mismo que significa hoy.
Lo mismo sucede con el Chagas. ¿Qué significa estar enfermo de Chagas en la Argentina? Es símbolo de pobreza. Pero no todos los enfermos de Chagas son pobres, pero sí hay una carga de significados a nivel poblacional que es muy importante y que esta propuesta de epidemiología sociocultural intenta poner en consideración a la hora de abordar cuestiones de epidemiología. No es solo describir una situación, sino analizar qué le pasa a la sociedad en términos de significado de esta situación epidemiológica. Otro de los aportes que hace esta propuesta de Eduardo Menéndez, que es un antropólogo muy importante para poner en consideración los aportes de Menéndez, es que él también habla de la importancia de las relaciones entre los distintos actores en términos del proceso salud-enfermedad, de las relaciones entre los distintos factores, antes llamados factores de riesgo, y de las relaciones también entre el investigador y los sujetos investigados, ¿sí? Me parece que estos son como los aportes más interesantes que hacen de esta propuesta más integral o más holística. Ya no importa solo el evento, sino qué significado le da el pueblo o la población a ese evento, y también la importancia de las relaciones entre actores, entre factores, incluso en el proceso de investigación. Por último, Menéndez hace un aporte en términos de causalidad inmediata y causalidad estructural. Lo estructural él lo vincula más a cuestiones de la sociedad y lo inmediato lo vincula más a cuestiones del individuo, así sean culturales o de hábitos o también genéticas, biológicas, pero hace esta distinción entre causalidad inmediata y causalidad estructural. Estos son los aportes, entonces, desde el área de la antropología, y los primeros que mencionamos desde el área del movimiento, digamos, de la medicina social o la salud colectiva, que es un movimiento latinoamericano. Elegimos estos dos porque creemos que son los que más profundizan en el aporte en términos socioculturales del análisis de la epidemiología.